Bienvenidos amigos a su programa El Doctor Cinema. Estamos una vez más en nuestro consultorio con un gran invitado. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Él es animador, VFX artist, trabaja como animador en producciones en 2D y en producciones en 3D. Ha trabajado en Detective Pikachu, ha trabajado en Christopher Robin, la película de Winnie Pooh, que salió para Disney, que era de imagen real con mezclas de animaciones en 3D de los peluchitos, ¿no? De Winnie Pooh, Pascal Rebel Rabbits, Lego Ninja Batman está trabajando actualmente en una producción de Tom y Jerry que va a salir en el 2021. También trabajó en Lady and the Tramp, La Dama y el Vagabundo, esta película que era antigua de Disney, que era en 2D. Hay una nueva adaptación que salió para Disney Plus, el canal que es como un Netflix, pero Disney. También trabajó ahí de animador, entonces también trabajó una producción que es bastante conocida, Fantastic Beast, The Crimes of Grindelwald, que es la de Harry Potter, la previa de Animales Fantásticos, ¿no? Entonces tiene un recorrido bastante interesante, de Ghostbusters también, Los Cazafantasmas, bastante interesante. Él es Daniel Hervis, y para tal vez sorpresa de muchos, para mí no sorpresa, él es ecuatoriano, él es de Quito, ¿no? Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Gamba, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme acá. Voy a empezar un poco con un par de preguntas que he tenido preparado para justamente la entrevista, ¿no? Cuéntanos un poco, porque tenemos público de todos lados, ¿qué hace un animador y un VFX artist, un artista de efectos visuales? Ok. Bueno, un animador, en general, existen diferentes técnicas para animar, pero básicamente un animador de personajes, que es en lo que me especializo yo, o de criaturas, es decir, criaturas va desde un dragón hasta una araña, un avestruz, o sea, puede ser cualquier tipo de criatura que sea real o ficticia, y también personajes, ¿no? Personajes es personas o personajes estilizados. Lo que hacemos los animadores es los hacemos actuar, o sea, les damos, entre comillas, vida y ayudamos a contar la historia que quiere contar el director dentro de su película. El animador, existen dos tipos de películas 3D, por así decirlo. Existe una que en inglés le dicen feature film, que es lo que conocemos como cualquier película de Disney, por ejemplo, Frozen, eh, Zootopia, ese tipo de películas donde todo es animado, es un poco más estilizado y no existen personas reales dentro de la película, no existen actores reales, ¿no? Eso es lo que se llama feature film, lo que se llama película animada. Entonces el trabajo del animador ahí es justamente animar, basarse en lo que dice el director y animar los personajes que están dentro de esto. VFX, Visual Effects, que se llama efectos visuales, es cuando tienes una película como todas las que mencionaste, por ejemplo, Harry Potter, Avengers, cualquier otro tipo de películas donde existen actores reales y tienen que interactuar con un personaje o una criatura animada. Por ejemplo, en Ghostbusters animamos un fantasma que tenía alas, que era un tipo de gárgola. En Detective Pikachu tenemos los Pokémones interactuando con actores reales. En Christopher Robin tenemos que es la de Winnie Pooh, tenemos los peluches interactuando con actores reales. Entonces, ahí el trabajo del animador es de igual manera animar los personajes, pero quizás de una forma un poco más realista y no tan estilizada para integrarlo en el mundo real. Depende también siempre de la dirección que quiera vale la redundancia, el director, para que el estilo de animación sea un poco más estilizado, o puede ser hiperrealista, como por ejemplo en Lion King, en El Rey León, la nueva versión, que es todo hiperrealista, que parece un documental de National Geographic. Todo eso es animado
Claro. Y es súper difícil animar hiperrealista y igual estilizado, ¿no? Son dos ramas, pero incluye todas estas complejidades, ¿no? Claro. Entonces sería más o menos eso. Claro. Mientras estoy haciendo la otra pregunta, a la gente que nos está viendo, los invito también a escribirnos mediante los comentarios del video si hay alguna pregunta que quieren que Daniel les resuelva, ¿no? La siguiente pregunta que tengo es, estuviste trabajando por un tiempo en Ecuador y luego en Canadá. ¿Cómo hiciste para dar este salto de producciones, entre comillas, pequeñas a producciones con presupuestos realmente bastante altos? Claro, te cuento y no sé si es que incluye, pero quizás esta pregunta incluye un poco más de cómo me formé en animación y quizás eso vaya respondiendo las cosas. Yo soy de Quito y comencé a estudiar animación en Quito, en una universidad que se llamaba CTD, Campus CTD. Hice solamente un semestre ahí y después me fui a estudiar a Argentina, en una universidad que se llamaba Image Campus. En Image Campus hice la carrera de animación, que era una carrera de animación enfocada a animación 2D. Y como algunos saben, Argentina es un país que tiene un poco más de industria de animación, especialmente para televisión. Tienen algunas películas de obviamente un menor presupuesto, pero tienen industria. Entonces ahí me formé y me quedé trabajando y viví en Buenos Aires 7 años. Ahí trabajé en series de televisión para Discovery Kids, Disney Junior, todo mucho más estilizado y mucho más más pequeño, como lo llamas en cuanto a televisión. Por una lesión de mi brazo, porque me lesioné al dibujar mucho realmente, regresé a Ecuador y tuve como que reorientar mis objetivos en ese momento y decidí pasarme a 3D porque en 3D no necesitaba dibujar, sino estaba usando el mouse. Entonces ingresé en una escuela online de animación 3D que se llama Anim School, donde te daban la posibilidad de poder aprender de animadores reales de la industria, actualmente en la industria, y aprendías de ellos. Entonces, y era online. De hecho, aprendí en Zoom, o sea, antes de que salga el Zoom de la pandemia. Entonces, ese fue un gran paso porque comencé a ver la animación ya no desde el punto de animación televisión, que significa haz rápido y listo, salen las cosas, sino desde un punto de vista donde en cine y para películas, donde tienes mucho más tiempo para pulir un montón de cosas y donde de hecho las cosas no se presentan hasta que tengan una calidad presentable. Entonces, estudié ahí, estudié 2 años en Anim School y finalmente uno de mis últimos instructores que trabajaba en ese momento en la película del Libro de la Selva de Jungle Book, la que ganó el Oscar, la animada hiperrealista justamente, Claro. Él me dijo, o sea, tuvimos una conversación con él y él me dijo que yo debería estar ya animando en películas y me preguntó que qué estaba haciendo. Yo le dije, mira, en este momento me encuentro animando alitas de KFC y logos de supermercados, esas cosas, viste, para publicidad, porque con eso me pagaba mis clases. Entonces él me dice, me dio muchos consejos para crear como un demo reel. Un demo reel es como el currículum de los animadores, donde uno pone todas sus animaciones para presentar. Me enseñó que un demo reel se tiene que presentar acorde al estudio donde vas a aplicar y que a veces uno tiene que construir sus propios trabajos en vez de poner las cosas donde había trabajado antes para que esto sea acorde a lo que vas a presentar y acorde a lo que desean esos estudios, ¿verdad? Entonces me dijo que aplique al estudio de en este momento, el Libro de la Selva, que era MPC en Londres, pero yo tenía que terminar, tenía un montón de cosas que hacer, tenía que terminar mis clases y no pude hacerlo. ¿Cuántos años tenías en esa época? Esto fue 2015, a finales de 2015. No sé cuántos años son. Soy del 87, así que la gente que sabe matemáticas me ayude, por favor. Pero no sé, años, sí, 27 años, sí, más o menos. Entonces bueno,
el siguiente año, en el 2016, me vuelve a contactar mi instructor, yo ya no tenía clases con él, y me dice que él se estaba yendo a Australia, a Sydney, a ser supervisor de animación de el remake de Ghostbusters. Y me dice, ¿quieres ser partícipe? Y le digo, sí, obvio. Entonces, ahí comienza un trámite largo en básicamente en que me seleccionan, me aprueban, y después, una vez que ya firme contrato, porque firmas contrato con ellos, y después todo el trámite de la visa que se hace con ayuda del estudio. Y si quieres, después me preguntas si te cuento toda la historia, pero es un tema largo para llegar ahí, y al fin terminé trabajando para Ghostbusters. Y ahí tuve que, y fue un periodo muy corto el de Ghostbusters, después logré enganchar con otro proyecto justo ahí en Australia, porque obviamente uno te subes a esta ola y no te quieres bajar, especialmente tan rápido, ¿no? Entonces, logré conseguir un trabajo que estaban haciendo Lego Batman en ese momento. Y logré enganchar para Lego Batman, y después ya me quedé en un estudio que era más grande, que se llama Animal Logic, donde estaban haciendo Lego Batman, y tuve la oportunidad de hacer Lego Ninjago y Peter Rabbit. Y después de Peter Rabbit ya me vine para acá a Canadá, y ahí hice todo el resto de películas, porque estoy en un estudio más grande que se llama Framestore, que es el que hizo todas las películas de Harry Potter. Estoy en la sucursal de Montreal. Entonces, ya en Framestore y en Montreal hay una industria más grande, entonces se me hizo más fácil ya como establecerse en todo esto. Claro, qué chévere. Toda una travesía entonces, en ese Sí. La siguiente pregunta que tengo es, ¿qué le recomiendas a alguien que está tratando de abrirse paso en la industria para poder ingresar? Claro que sí. Mira, podríamos ir avanzando. Yo creo que pasé por las mismas etapas, ¿no? Una es cuando eres muy joven, digamos, saliendo del colegio, y yo te diría que obviamente tienes que estudiar la carrera, o autodidacta, hay muchas escuelas online de ese tipo de cosas. Educar, básicamente, aprender inglés, porque el inglés te abre muchas puertas, desde contenido, información, hasta estudios grandes que los trabajos son en inglés. Y a mí me ayudó muchísimo a hablar inglés y a formarme también, ¿no? Cuando estudias ya la carrera, te recomiendo algo que sea más general, como animación, donde puedes decidir si vas a hacer 2D, decidir si vas a hacer 3D, decidir si en realidad te gusta animar, porque animar es difícil y toma mucho tiempo, o te gusta hacer diseño de personajes, o hacer rigging, o hacer modelado 3D, o texturizado. Hay un montón de carreras dentro de la carrera de animación, ¿no? Así como en cine está el camarógrafo, el de sonido, el asistente de dirección, el productor, bueno, igual en animación. Entonces, una vez que más o menos tienes claro qué parte de qué rama te gusta al estudiar una carrera, puedes hacer una especialización, que es lo que hice yo, como animación 3D online. Y tratar de hacer algo dentro de la industria. Y a partir de ahí, ya cuando uno ya es más especializado, preparar un demo reel, un currículum, digamos, un video con tus trabajos. Lo que recomiendo mucho para un demo reel es, porque normalmente los animadores y la gente que trabaja en publicidad, y inclusive yo era así, cree que el demo reel es mostrar las cosas en donde trabajaste. O sea, si yo trabajé, por ejemplo, si yo trabajé para KFC, en mi demo reel van a estar las alitas de KFC, van a estar los logos de Santa María, que yo tenía así estas cosas, ¿no? Y para la industria de publicidad sirve porque dices, mira, trabajé para esta marca, para esta marca, para esta marca, para esta marca. Pero hay que entender que la industria de cine es diferente. Entonces, si tú vas a aplicar a un estudio que hace efectos visuales, donde trabajan con Ghostbusters, con Harry Potter o alguna cosa así, tienes que mostrar cosas que están buscando. Es decir, si vas a aplicar un lugar de efectos visuales donde buscan animación realista, y entonces tienes que animar un tigre hiperrealista, tienes que animar un dragón, tienes que animar, entonces, gran mayoría de criaturas animadas. Ahora, mi recomendación es esta: si uno está trabajando en Ecuador, en publicidad, en alitas de KFC, como yo,
nunca te van a dar un trabajo. O sea, Ujú. es difícil que te den un trabajo en donde tienes que animar un león saltando y atacando a una persona, por ejemplo, Ujú. que te puede servir mucho para un demo reel. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacerlo tú mismo. O sea, hacerlo tú Claro. mismo en la noche, después del trabajo, y así ir armando tu demo reel. Y si es que estás estudiando online, puedes pedir feedback, puedes pedir retroalimentación Ujú. de animadores más experimentados, y así uno va puliendo su propio demo reel Ujú. y armándolo para que estés al nivel para ser contratado. Claro. ¿No? Y después contactarse con los estudios vía LinkedIn, se maneja mucho LinkedIn, contactar a los recruiters, que son Ujú. los reclutadores de los estudios, hablar con ellos. Ellos son muy abiertos, siempre están interesados en buscar gente, e inclusive si uno no está listo ni preparado, es bueno mantener el contacto con ellos, y cuando uno ya tiene actualizado el demo reel, dice, mira, ya actualicé, puedes mandarlo. Y, y así uno se va enterando, por ejemplo, de las épocas donde van contratando los estudios, porque muchas veces uno es bueno y no consigue trabajo, no porque sea mal animador, o no porque no estés al nivel, o no porque seas latino, sino porque los estudios no están contratando en ese momento, porque están llenos de películas y ya están a full, Ujú. o están en un momento de baja donde no tienen proyectos. Ujú. Entonces, por eso es bueno estar en contacto con los reclutadores. Ellos te dicen, estamos contratando en este momento. Entonces ahí, mientras antes apliques, mejor. Claro. Y ahí te llevan a las entrevistas y todo, y puedes comenzar a trabajar. Eso diría como es el camino que hice yo, básicamente, Ujú. para entrar en la industria. Ujú. Pero deben haber muchos más. Claro. Pero eso es lo que de mi experiencia, ¿no? Me suena bastante interesante. Te voy a hacer una pregunta que no sé qué tan ofensiva puede ser. Si es ofensiva, me disculpas. Sí. Para ti, ¿qué crees que es mejor? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? ¿Qué quiero decir con esto? Estar en una producción grande, Uh-huh. desempeñando cargos con un equipo de trabajo, o una producción con menor presupuesto, pero en cambio tú liderando esa parte creativa. Sí, sí. No, no, está buena la pregunta porque es algo interesante, y yo creo que depende de la etapa y de lo que uno quiere. Ujú. Y no creo que uno quiere lo mismo durante todas las etapas de su vida. Creo que cada uno va cambiando. Y Ujú. también depende qué es lo que uno quiere. Ujú. El trabajo que estoy desarrollando yo en este momento es exactamente, yo estoy trabajando para otra persona, básicamente. La película es de otro director, y ni siquiera del director, es básicamente del estudio, ¿no? Porque sabes que las decisiones hoy en día de estudios grandes como Disney, Warner, son muy ejecutivas, y casi los directores tienen, manejan el contenido, pero tienen muy poca Decisiones. libertad de creativa, especialmente en estas épocas de remakes y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tú eres básicamente ahí un obrero de mucho calibre y muy especializado, y que también pones de tu parte y aportas con tu criterio para mejorar lo que te piden, para proponer cosas nuevas. Dependiendo de tu director, muchas veces tú tienes mucha libertad para proponer. Ujú. Entonces, la parte creativa también te llena, digamos, el alma un poco. Por ejemplo, Ujú. en Lego Batman, los animadores teníamos mucha libertad creativa, podíamos proponer. Obviamente existían los diálogos de la película, las películas de Lego, y lo que llamo feature film, que Ujú. son películas completamente animadas donde son básicamente propiedad del estudio donde estás, no son un cliente. Ujú. Entonces hay un poco más de libertades creativas. En VFX, aparte que ya se filmó la película, porque acuérdate que en VFX tienes personas reales, actores Claro. reales, entonces ya estás limitado a hacer lo que es, por ejemplo, Está lo que ya marcado. está actuado, ¿no? Si es que el tipo le tiene que agarrar un monstruo en la cabeza y salir volando, no puedes, no tienes mucha libertad. El tipo se mueve de cierta manera y tienes que hacer que tu monstruo calce perfectamente en, en lo que ya se filmó, Claro. ¿no? Entonces, sí, en este momento tienes esa opción, ¿no? Siempre de trabajar para otras personas. Ahora, en mi caso, en este momento estoy trabajando. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es un poco de estabilidad. El beneficio también es
los beneficios de poder viajar, de poder vivir en otro país, de poder conocer, de tener un sueldo bastante meritorio a lo que realmente te has especializado, no tener que, cosa que yo amo, que es no manejar clientes, porque siempre fui malo y como soy como excelentista, cada vez que me decían, le puede hacer más rojo, le puede hacer más grande, yo me moría de iras y no podía controlar mi estrés. Claro. Entonces, me encanta trabajar en un lugar donde hay mucha gente con mucho criterio, buena, excelente, donde aprendo a cada rato del resto. Y sí, también como artista a uno le pesa no tomar las decisiones. Muchas veces yo también estoy animando y digo, esto sería mucho mejor así, este plano puede ser más largo, la composición de este plano puede ser así. Y propones, pero el director te dice no. Y está, ahí quedó y quizás tú hubieras hecho la película de una manera diferente, crees que el diálogo puede ser mejor, pero tu trabajo es animar en ese sentido. Entonces, sí, las decisiones creativas a veces se ven un poco limitadas y eso, por otro lado, en el otro tema, donde tú lideras, donde tú estás haciendo un proyecto propio, estás a cargo del proyecto porque es un proyecto más pequeño que tú sacaste adelante con tu propio emprendimiento, que es algo que se puede hacer mucho en Ecuador. En Ecuador, mucha gente joven, mucha gente, compañeros míos de universidad, tienen sus propios estudios de publicidad, han movido sus propios proyectos, de los cuales algunos yo también participé, cortos de animación, cortometrajes, tus cortometrajes propios, y eso es súper, súper chévere también, y súper, súper difícil, porque tienes que justamente lidiar con presupuestos, lidiar con clientes, lidiar con, o sea, ya es ser, entre comillas, dueño, ¿no? Ya ser productor, cosa que a mí no me gusta mucho. A mí me gusta mucho crear, o sea, si yo fuese director de algún proyecto, me gustaría mucho, ¿no? Y aparte de tener la libertad de poder elegir tu equipo, de poder hacer tus propias cosas, pero siempre depende del presupuesto, también hay que ser realistas en que no siempre puedes controlar eso, ¿no? Pero la gente que lo hace es primero súper complicado, pero también súper, ¿cómo se dice? Muy, como que te paga el esfuerzo, ¿me entiendes? Porque son tus decisiones, lo que pusiste ahí es lo que hiciste. Una anécdota antes de yo ir para Australia, mientras estaba estudiando animación y todo esto, yo trabajaba para publicidad y llegó un momento en que me harté. O sea, dije, estoy harto de que el cliente me diga, no necesariamente porque el cliente tiene la razón o no, sino que porque el tipo está pagando por algo, entonces tú tienes que hacer lo que está diciendo, porque te están pagando para hacer lo que él dice, básicamente. Entonces me di cuenta de esto, de que yo tenía ciertos estudios, yo quería hacer algo en lo que yo realmente creía y no podía hacerlo eso dentro de la publicidad. La publicidad no es para eso, la publicidad es justamente trabajar para otro también. Claro. Y quizás en proyectos donde quizás no te gusten tanto, a diferencia que es donde estoy acá, donde sí me gustan algunos proyectos. Claro. Pero en publicidad me pasaba eso y no me llenaba. Entonces dejé la publicidad, conseguí un trabajo freelance en una universidad, di un poco de clases y también me dediqué a mis ilustraciones y me dediqué a hacer hice una serie de ilustraciones de leyendas de Ecuador, las hice en postales. Eso también te quiero preguntar ahora. Chévere, chévere. Sí, hice ese proyecto que se llamaba Cofre de Leyendas, donde me puse mi propio stand con mis ilustraciones, con mis cosas y no sabes lo hermoso que era. Yo, o sea, obviamente, justamente como decíamos, controlar todo. Obviamente la plata para la inversión también la puse yo y me costó un montón y quizás hasta no recuperé nada de lo que había invertido, pero me di nombre, ¿no? O sea, hay un montón de cosas, beneficios y cosas en contra. Pero lo chévere de ahí era que si es que yo trabajaba horas extras, por ejemplo, era por mí, era por mi proyecto, no era por otra persona y obviamente no me pagaban esas horas extras, pero era para mí. Cuando trabajas horas extras y no te pagan, es para qué estás ahí si es que es un proyecto de otro, ¿no? O cosas por el estilo. Y además, las decisiones que yo ponía, mi filosofía en ese momento era, si yo quiero que esto sea rojo, va a ser rojo porque yo quise y no porque alguien me dijo.
Y si el cliente, que es alguien que va a comprar el objeto, la postal o la ilustración o lo que sea, no le gusta, no compra. Está bien. Y si fallo, si nadie me compra nada, es o porque mi idea no es buena, o porque yo quizás me falta un poco mejor, o me falta aprender a venderme mejor, un tema de marketing también puede ser, pero fallé intentando con lo mío, ¿me entiendes? Y siempre puedes corregir después de ahí. Entonces, ser cabeza, como tú dices, como me preguntaste, creo que también es muy bueno y creo que es algo que yo también quiero volver a hacer en algún momento, ¿no? Pero las etapas de la vida te llevan por ahí, ¿no? Uno más joven siempre lidera proyectos, cuando estás en la universidad haces tus propios cortos y después a veces buscas un poco estabilidad, un poco priorizar tu futuro, etcétera. Entonces, o pagar las cuentas, básicamente, entonces tienes otras prioridades, pero esas cosas van variando, ¿no? Hago una pequeña pausa para pedirle al público que nos está viendo que nos puedan hacer las preguntas también a través de los comentarios del Facebook Live que estamos ahorita, ¿no? Te voy a hacer la siguiente pregunta que creo que es una pregunta que le va a interesar bastante a las personas que nos están viendo. ¿Cómo es tu proceso al momento de animar una escena? Te dicen, te entregan que esto tienes que hacer, ¿cuál es tu proceso creativo ahí? Chévere, sí, sí. A ver, básicamente mi proceso, estamos hablando de animación 3D, esto quiero claro hay gente que quizás no entiende mucho. La animación 3D equivale a animar un títere que está digitalmente en la computadora, ¿no? Entonces, sí, normalmente en una película normalmente te dan una secuencia. Una secuencia es un conjunto de escenas, ¿no? Donde pasa todo lo que se necesita en la escena y ves la escena, la secuencia completa, que la van a hacer varios animadores y el director te da un brief, que es, en esta escena Pikachu va a estar triste porque va a pasar esto. En esta escena los Pokémones Apoms van a estar mucho más furiosos y van a entrar por acá, van a saltar por acá y van a salir por aquí. En esta escena el personaje está sintiendo esto, este es importante porque este es el momento más triste de la película y después en 2 secuencias a futuro el tipo va a volver a recordar este momento, entonces es importante que siempre existen esos briefs. Una vez que sabes el brief, después lo que hago normalmente es buscar referencias. Buscar referencias va desde depende de lo que necesites, va desde buscar referencias para animar, si vas a animar un dragón que no existe, buscas dragones que ya se han hecho, cosas que te recomienda el director, murciélagos, por ejemplo, o diferentes cosas de lo que necesitas. Si vas a animar un personaje, buscas actores que hayan hecho algo parecido a lo que necesitas. Si no, lo puedes actuar tú también, que yo hago mucho eso. Yo me filmo actuando muchas veces. No necesariamente mi actuación es la mejor, pero me sirve para decidir las acciones y el tiempo en el que van a pasar las acciones en mi escena. Si es que todo lo que yo quiero poner va a entrar dentro del rango y el tiempo que necesito hacerlo. Y una vez que ya hago eso, busco mejores actuaciones de un actor que realmente sabe y, por ejemplo, busco actuaciones solamente de los ojos. Los ojos, voy a usar los ojos de Arya Stark en Game of Thrones, que cuando se despide de un perro, porque me sirve mucho. Después, este movimiento voy a usarlo de esta otra película y creo un banco de referencias y comienzo a animar respecto a eso. Ahora, también hay otros casos en que lo que va a pasar en la escena no es necesariamente una actuación, sino es más acción, que se llaman body mechanics. Entonces, si es que es más estilizado, muchas veces hago un boceto en 2D, animo en 2D, y, por ejemplo, ahora estoy animando en Tom y Jerry, ¿verdad? Estoy haciendo una película en Tom y Jerry. En Tom y Jerry dibujo mucho. Básicamente animo mis tomas en 2D bien rápido y las calco en 3D. O sea, pongo la imagen, el video y calco. Y obviamente hay diferencias del 3D al 2D, pero hago eso. En Detective Pikachu también hice mucho 2D y después tratas de adaptar eso. Pero, por ejemplo,
no sé, en Fantastic Beasts para animar los dragones no puedes dibujar mucho, aunque las colas siempre animan 2D. Y después calco igual. Esos son mis formas. Y después siempre viene el ida y de vuelta con los directores y los supervisores de, esto más arriba, esto más abajo, esto más, las notas que se llaman, ¿no? Las correcciones de animación que te dan. Yo te voy a hacer una última pregunta y ahí pasamos con las preguntas de la gente que nos está viendo. Chévere. Y es precisamente a este proyecto que tienes en tus redes sociales. Me llama la atención porque precisamente lo interesante de este proyecto es que mezclas estas culturas andinas con unas realidades que son accesibles a todo el mundo, ¿no? Cuéntame un poco de ese proyecto. ¿Lo quieres expandir a tal vez una animación o se va a quedar como un proyecto de ilustración? ¿Qué quisieras hacer con eso de ahí? Sí, mira, puedo separar entre dos proyectos. Uno es uno que salió y que estuvo en ventas en librerías y todo, que se llama Cofre de Leyendas. Es un proyecto de 12 leyendas ecuatorianas ilustradas. Venían en diferentes formatos. Uno en formato postal, donde tenías la ilustración en un lado y la leyenda en el otro, y la otra en agendas o libretas, donde tenías la ilustración, atrás la leyenda, y era una agenda donde uno puede dibujar o escribir. La idea de ese proyecto era justamente usar leyendas ecuatorianas y hacer y estéticamente respetar nuestro arte precolombino e inspirarse desde ahí. Porque yo soy muy fanático de las culturas antiguas y las culturas antes de la colonización, por así decirlo. Que tiene mucho de nuestra identidad. Es algo que realmente nosotros como ecuatorianos o como latinoamericanos nos diferenciamos del resto del mundo ahí. O sea, tenemos nuestro propio arte y que muchas veces no está tan bien visto. Es más, hace unos años uno no apreciaba lo que tenía, ¿no? Y creo que nuestra generación ha venido apreciando un poco más nuestra cultura, nuestra identidad. Y eso veías por ejemplo, había una leyenda que se llamaba Cuartam, que es de un cazador, de la cual un sapo se le burla. Y cuando buscaba referencias para esa leyenda, el cazador era un tipo con una metralleta o una escopeta, un sombrero de cowboy, y dices, pero esto no es Ecuador. Claro. No, la leyenda es una leyenda shuar. Claro. Entonces tiene que ser un personaje shuar, con una cerbatana, con elementos de la cultura shuar, vestido y los colores. Exacto. Entonces, eso es parte de donde se inicia, y después obviamente siempre voy adaptando y creando algo nuevo sobre eso, porque tampoco está bueno apropiarse de la cultura de otras cosas, sino como crear algo nuevo, que eso es básicamente el arte. Entonces, eso fue un proyecto que hice y que me despertó básicamente me despertó mi identidad como ilustrador, porque como ilustrador siempre, y especialmente como trabajaba de animador 2D, mi estilo de dibujo se adaptaba a todo lo que tenía que hacer. O sea, tenía un estilo más de Cartoon Network, más de Bugs Bunny, después más de ese estilo. Y esto me hizo encontrar una identidad como ilustrador. Y después me he dedicado el poco tiempo que tengo cada vez que hago una ilustración a crear chamanes o mezclas de animales con magia, porque me gusta mucho la naturaleza y me gusta mucho impulsar eso, ¿no? La igualdad entre la naturaleza y el ser humano, que deberíamos vivir siempre juntos, ¿no? La armonía y básicamente eso, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me gusta ilustrar, que me gusta dibujar, inspirándome siempre en arte precolombino. Pasamos a las preguntas del público, Daniel. Sí, claro. La primera que tengo aquí es, ¿qué crees que es lo que buscan las grandes productoras? Las grandes productoras buscan especialistas de, obviamente, lo que necesiten. Si hablamos específicamente de animación, ellos buscan animadores que puedan resolver el problema. Entonces, un buen ejercicio
y cambio de mentalidad, que fue la razón por la que comencé a estudiar animación 3D, fue momentos, por ejemplo, que fui a Kung Fu Panda, a ver Kung Fu Panda, la primera película, y yo estaba graduado de animación, y dije, y salí de Kung Fu Panda y dije, no tengo idea de lo que acaban de hacer ahí. Es excelente, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, si tú quieres trabajar para un estudio grande, tienes que poder hacer eso. Tienes que poder, por lo menos, llegar a un nivel bajo de lo que estás viendo en la película, porque eso es lo que vas a resolver. Entonces, eso buscan los estudios grandes. Entonces, ¿qué era lo que tuve que hacer? Capacitarme y comenzar a aprender, y un camino enorme y súper largo hasta poder llegar, ¿no? Pero básicamente eso es, o sea, buscan especialistas y buenos trabajos. Otra pregunta que tenemos es, ¿en qué proyecto futuro te gustaría trabajar? Mm, bueno, yo ya siempre había querido trabajar en una de Harry Potter, ya trabajé en Fantastic Beasts, en Animales Fantásticos, pero no tuve muchas tomas protagonistas, ¿no? Porque en Animales Fantásticos hay tantas criaturas por atrás y todo, que a veces te toca hacer, a mí me tocó hacer a Pickett, que es el personaje que, ¿cómo se llama el personaje principal? Bueno, el personaje principal tiene como una ramita de una planta, entonces yo hice ese personaje, pocas tomas, y unos pequeños dragones que vuelan en una toma como unos murciélagos, unos 15. Pero no tuve nada súper importante, ni un monstruo principal, ni nada, que obviamente esas tomas les dan a los animadores más experimentados. Entonces me gustaría quizás trabajar en otra de Fantastic Beasts, pero con más protagonismo. O, sé, Jurassic Park, por ejemplo, un dinosaurio o alguna cosa así protagonista, ¿no? También las películas de feature film, de animación, son muy interesantes. También me gustaría algún día probar por ahí, por Sony, por Disney, si es que eso se da. Eso también es como, me estoy separando un poco de esa rama porque estoy haciendo mucho VFX, pero sí, sería muy chévere trabajar en alguno de esos proyectos. Otra pregunta que tenemos acá, me están enviando por mensajes. El desarrollo del cine en Ecuador ha sido mayormente orientado para público de festivales que de taquilla. ¿Qué recomendarías para hacer industria en el cine y tener largometrajes que tengan una recaudación interesante en taquilla? Mira, esa pregunta es difícil, y no sé si yo tenga la clave ni nada por el estilo, porque también, como te dije hace un principio, no me gusta, especialmente para audiovisuales, me di cuenta que requiere mucha administración y mucho presupuesto el manejar proyectos, ¿no? Y creo que ese es el problema de parte de Latinoamérica, es que las industrias son justamente para festivales, porque es donde uno puede conseguir los fondos, porque si quieres hacer una película privada, por así decirlo, necesitas bastante presupuesto. Pero no significa que no exista el personal ni la gente para poderlo hacer. Si tú te fijas, esta película argentina que se llama Metegol, vino Campanella, que es el director que ganó el Oscar por El secreto de sus ojos, volvió a Argentina con un presupuesto e hicieron una película muy taquillera en animación y bastante buena. Obviamente gente que ya tenía experiencia en otra industria, en la industria Hollywood, que es básicamente la industria, entre comillas, experta en hacer taquilla, ¿no? Claro. Básicamente es eso, es una industria que se dedica a vender películas. Claro. Después cinearte es otra cosa, Claro. ¿verdad? Pero sí, yo diría que se necesitaría, no sé, inversores, y una vez que ya tienes un inversor o presupuesto, yo creo que los artistas siempre se van a acercar. Siempre se van a acercar, porque a nosotros los artistas nos gusta trabajar con otros artistas buenos, ¿no? Entonces, por eso también hay migraciones de artistas, que si ellos los artistas siempre migran a donde están los artistas, donde puedes aprender. Pero si hay una película con presupuesto y que se trajo, qué sé yo, por ejemplo, pasa mucho de lo que yo escucho de mis compañeros ahora en la industria, por ejemplo, existe una película que se está haciendo en estudio Sony
dirigida por Glenn Keane. Glenn Keane es uno de los animadores muy conocidos de Disney que ya renunció a Disney porque ya estuvo como 40 años ahí y ahora está haciendo sus propios proyectos. Entonces, fíjate que Sony agarró esa película con Glenn Keane. Glenn Keane le propuso a Sony. Entonces, todos los animadores tengo que aplicar a Sony, quiero trabajar con Glenn Keane, ¿me entiendes? Entonces, ese es un ejemplo. Si tienes un buen inversor, traes un artista experimentado para hacer un buen proyecto, el resto de artistas se va a unir, ¿me entiendes? Claro. Entonces, puede ser algo así. Claro. O también remarla, ¿no? Desde abajo, como se está haciendo. O sea, el cine festival también es súper interesante también. Ya con esto me despido. La última pregunta, más que pregunta, comentario final. ¿Qué le recomendarías o un mensaje final que quieras dar a todo el mundo que nos está viendo para tratar de liberarte, como te prometí, lo más puntual posible? Bueno, lo importante, un buen consejo es hacer lo que te gusta y hacerlo bien, ¿no? Muchas veces cuando uno está trabajando para publicidad, por ejemplo, uno quiere hacer las cosas bien o quiere hacer las cosas mejor, pero siempre está el tema de la fecha de entrega o el tema del presupuesto, que las cosas no se pueden hacer como uno quiere. Si es que eso es tu problema, yo diría, no te frustres con la publicidad, no te frustres con los clientes, no te frustres porque te mandan cambios, porque eso es lo que estás haciendo, o sea, te están pagando para eso, para hacer lo que el cliente quiere exactamente. Entonces, si uno quiere hacer las cosas bien, como le gustan, sus propias ideas y todo, tu lugar no es la publicidad. Si necesitas pagar cuentas, usa la publicidad para ganar dinero, no te frustres ahí. Y en el tiempo que tienes, o destina tiempo para crear tus propios proyectos, para crear tus propias cosas, para crear tu demo reel, para aplicar a estudios, para crear tu propio proyecto y sacarlo adelante, financiado con esos cambios horribles que no te gusta que hace el cliente, no sé qué, eso úsalo hazlos bien, para que te paguen bien y trabaja en lo tuyo. Y cuando uno hace lo suyo, cuando uno hace lo que realmente quiere, lo que te llena el corazón, lo que todo, esos proyectos salen adelante, esos proyectos te van a dar plata después a futuro. Sí hay que sembrar la semilla, regar, trabajar, ¿no? Arar la tierra, es trabajoso, pero con confianza y seguir adelante. Y si uno falla, es lo mejor que te puede pasar, porque de los errores siempre se aprende y siempre vas a poder corregir y seguir mejorando. Siempre vas a poder hacer otra cosa. Ya aprendiste lo que pasó. Entonces, ese sería un buen consejo, no sé. Listo, muchísimas gracias, Daniel. En verdad apreciamos todo lo que nos has dicho el día de hoy. Creo que la gente que nos está viendo también creo que tienen en su corazón y en su mente todos estos consejos que nos has dado. Entonces, con esto me despido y ya me quedo y nos pasamos a las conclusiones. Muchas gracias, Daniel. Chévere, muchísimas gracias y gracias a todos por escuchar y por conectarse, por estar acá. Gracias a ti por la entrevista, ¿no? Que estén bien y un abrazo. Listo, un abrazo. Chao, chao. Regresamos nuevamente al Doctor Cinema ya con las conclusiones de todo el programa. Realmente lo que nos has dicho, Daniel, ha sido bastante interesante, ha sido bastante lleno de conceptos, bastantes tips, ideas que nos pueden ayudar a mejorar en el ámbito de cinematográfico, en este caso también el VFX y la animación dentro de las películas que se están dando actualmente, que sobre todo en esta época de pandemia creo que es la única industria del cine que en ningún momento en teoría paró porque precisamente no era necesario salir a grabar, ¿no? Entonces, como breve resumen, algunas cositas de todo lo que nos ha dicho, ¿no? La primera idea que me parece que es la más fuerte, la adapto un poco resumiéndola, que uno siempre tiene que tener una especie de dos trabajos, ¿no? Uno el que te da de comer, que trabajas las 8 horas diarias, estás en la mañana, entras, sales, llegas a tu casa y tienes tu segundo trabajo, que es algo que también me decía un profesor bastante importante en España, que también estaba metido en la industria, ¿no? Tú tienes dos trabajos, uno el que te da de comer y otro el que te da de soñar, ¿no? El que te da de vivir, el que te empuja a salir adelante. Ese es el que te dedicas horas ya cuando llegas a tu casa y que te permite seguir tu pasión y que no mueras como persona, como
como ser que sueña, como ser que quiere salir adelante y que lucha por sacar un proyecto, ¿no? Nunca dejas de hacer cine, sobre todo el cine que quieres, estás escribiendo en tu casa tu guión mientras estás trabajando. En algunos casos, como yo sé que ha pasado, por ejemplo, en España, un guionista bastante famoso, él trabajaba en uno que era una especie de tienda deportiva, que era una especie de tienda como una especie de donde solamente venden artículos deportivos. No digo todavía nombres porque no me dan publicidad, pero ellos, en todo caso, él trabajaba ahí, era uno bastante conocido, y mientras tanto él escribía guiones, ¿no? Entonces, él tenía su trabajo de 8 horas que le daba de comer y después llegaba a su casa y escribía. Luego se pasó a televisión y se. Y otros tienen la bendición de empezar trabajando en publicidad, empezar trabajando en películas, tal vez empezar en trabajando en puestos que al principio no son los que te gustan, ¿no? Tú dices, yo algún día quiero ser director, sí, pero no vienes de buenas a primeras a decir, voy a ser director y todo el mundo me va a aplaudir y todo el mundo me va a conocer si es que no he pasado por abajo, por todos los puestos que son necesarios para ganar experiencia, entrenar tu músculo, entrenar tu ojo, entrenar tu estética, para llegar a un punto en que ya sea una cosa que tenga una repercusión en taquilla que sea bastante interesante, una repercusión en festivales que sea bastante interesante, ¿no? Entonces, eso es bastante importante de todo lo que nos dijo Daniel, ¿no? Tienes dos pasiones, una en la que te da de comer, una en la que te da de vivir y que no te deja de morir como persona, que alimenta tu alma, que alimenta tu espíritu y que tiene un equilibrio en tu vida, ¿no? Y si es un trabajo de medio tiempo que de repente necesitas tanta plata y luego tienes otro trabajo de medio tiempo que es el que te da de vivir, que son proyectos personales, mucho mejor, ¿no? Tienes un balance todavía más equilibrado con familia y demás cosas, ¿no? Eso es como primera cosa que rescato de todo lo que nos decía, ¿no? Lo segundo que nos decía, que me pareció bastante importante, que es bueno de compartir, es toda la preparación que hubo detrás antes de llegar a este gran paso que fue trabajar en grandes producciones de cine, ¿no? Él nos contaba de toda la preparación de estudios que tuvo que hacer, de análisis, de que le sirvió las herramientas de idiomas, que luego en inglés le sirvió para poder estudiar todos estos contenidos que también se daban en diferentes escuelas, en diferentes libros, en diferentes lugares, en diferentes países, hasta que se fue entrenando, evolucionando y ya pudo ir luego a un trabajo, luego otro, luego otro que fue escalando. Pero es eso básicamente, si no hay estudios, si no hay un esfuerzo detrás, si no hay un trabajo detrás, el lugar al que vas a llegar es muy distinto al que si llegas y es que has estudiado, has hecho el ejercicio, has demostrado todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, es una cosa que yo pienso que, y no solamente yo, varios invitados que hemos tenido aquí lo han repetido continuamente, y es, si quieres llegar lejos, necesitas estudios, necesitas trabajo fuerte, necesitas hacer cosas, básicamente, ¿no? Y luego otra cosa que nos decía, ¿no? Tú tienes que buscar un lugar donde tú te sientes, entre comillas, cómodo, y no me refiero a cómodo de no ser nada, sino cómodo en donde tu paz mental esté en equilibrio, ¿no? En un lugar en donde tú interiormente, a pesar de que de repente hay una noche que te desvelas haciendo algo, tú sientas una paz interior, una paz de saber que este es el lugar para mí, ¿no? De saber que este es, por decirlo así, mi vocación, mi llamado a hacer cosas que realmente me siento identificado, ¿no? Eso es una de las cosas tal vez más preciosas que yo he escuchado aquí en Doctor Cinema, es precisamente eso, ¿no? Que deberías estar en un lugar donde te dé un poco de paz mental, entre comillas, cómodo, en el sentido de eso de paz mental, ¿no? Precisamente porque él no contaba, ¿no? Estaba en un principio trabajando tal vez en publicidad, pero no era lo que él tenía, lo que le daba esa paz mental, no era lo que él quería hacer en un inicio, le daba de comer, pero no era lo que quería hacer en un inicio, entonces trabajaba duro esas horas que fuera del trabajo para llegar a ese lugar, y finalmente llegó a uno de esos lugares en donde puede trabajar precisamente lo que le gusta, ¿no? En donde combinó precisamente. Ahora, este trabajo de 8 horas es lo que me gusta, lo que me alimenta mi alma y lo que alimenta mi cuerpo, lo que me da de comer. Yo creo que eso es una de las lecciones más valiosas que rescato de Daniel, y sin embargo, a pesar de estar ahí, dice, también necesito un lugar para crear, y tengo otros proyectos de ilustración que no son proyectitos, sino que tú ves las cuentas de redes sociales de Daniel, son proyectos sumamente interesantes, con una estética que son bastante llamativas, sobre todo cuando hablas de una estética, me invento ahorita, tú dices, no, que la cultura japonesa tiene estos animes, dice que, de ninjas, ni sé cuánto, de acá de Europa tienen estos dragones, ni sé qué, pero cuando tú en una instancia revisas la cultura latina o andina, tú decías, acá no hay nada, no, cuando ves ese trabajo que tiene Daniel, tú dices,
la calidad del trabajo y la calidad de historias que hay detrás de estas culturas, tal vez el error fue que no fueron contadas de la mejor forma. Y cuando ves esos trabajos que tiene Daniel, tú dices, es que tal vez aquí está la forma de contar estas historias que son realmente interesantes, ¿no? Entonces, nuevamente es eso, ¿no? Son trabajos que te llenan el alma, que te dicen, esto acá da significado a mi vida, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Son las cosas que yo recato de todo lo que dijo Daniel. Obviamente se extendió en muchas cosas que son bastante útiles y si la quieren volver a ver, la pueden repetir en nuestras redes sociales, están en Instagram, estamos como Cine UCSG, también pueden ver en nuestra página de Facebook, en el Facebook Live de la carrera, como licenciatura en Cine UCSG, también está en nuestros programas, lo hemos subido a YouTube y sobre todo a la gente que nos está viendo a través del canal de la Católica, el canal UCSG Radio y Televisión, nos puede ver todos los sábados a las 7 de la noche en donde continuamente estamos repitiendo todo, sobre todo a los lugares que no tienen acceso a todos estos contenidos que están en Internet, a todos los rincones del país, que nos parece que es lo más precioso que podemos hacer nosotros como institución educativa, ¿no? Llegar a cada uno de los rincones del Ecuador a través de un programa que quiere formar o ayudar a formar a todas estas regiones que no tienen acceso a esta formación de alto nivel que nos pueden llegar a dar personajes tan emblemáticos o tan importantes que han tenido su experiencia en diferentes lugares y diferentes culturas y diferentes estudios haciendo grandes producciones. Nos parece que es algo bastante que nos llena como nivel educativo, como misión educativa que tenemos, ¿no? Entonces, con esto termino las partes de las conclusiones y no sin antes terminar por agradecer, no con menos importancia, sino con mucho cariño, a todos los que nos apoyan para esta misión del Doctor Cinema, sobre todo a Alex Tumani. Sin él, este programa no sería posible. Muchas gracias, Alex Tumani, por todo el cariño que le pones a este programa, por todo el desempeño que nos ayudas con la transmisión en vivo y todos los ajustes y todos los demás, las cámaras y demás. Muchísimas gracias, Alex Tumani. Muchas gracias a María Emilia García, directora de la carrera de Artes, de la carrera de Cine en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Un afectuoso abrazo también a toda la Facultad de Artes y Humanidades, a Denise Gonzaga también, que nos ayuda también en la transmisión de este programa a través del canal de la Católica. Un afectuoso abrazo también a toda la gente que participa también del canal de la Católica. Un afectuoso abrazo a todos ellos, a todas las carreras de cine y también a nuestros auspiciantes, nuestros queridos auspiciantes. Tenemos a Humusan, a humus orgánico de lombriz, fertilizante 100% natural que revive tus plantas y tiene una marcada diferencia en el desarrollo de tus plantas, en el crecimiento, sirve para todo tipo de plantaciones de banano, de café, de todos tus huertos urbanos, de todo lo que quieras. Ellos tienen este fertilizante que es bastante interesante en ese sentido porque apoya a las plantas de una manera natural y el rendimiento es bastante visible y notorio. También quisiera agradecer a la carrera de cine y sobre todo haciéndoles acuerdos a todo el mundo que nos está viendo que las inscripciones están abiertas. La siguiente inscripción que tenemos es el 22 de julio, luego tenemos inscripciones también, exámenes de admisión en julio, el 22 de julio, tenemos en agosto, para que puedan estudiar esta apasionante carrera de cine. Es una carrera que tiene un perfecto balance entre la práctica y la teoría. Como pueden ver, acá es lo que nos dicen bastante nuestros invitados, es que necesitas esta parte teórica en conocer los conceptos, en conocer la historia del arte, en conocer referentes. Nos comentaba Daniel Hervis, que era un poco también de ver de dónde sacaba esas referencias en la naturaleza, la historia ecuatoriana. Entonces, eso acá, es eso ahí. No puedes estar haciendo cine sin unas referencias de qué se hizo antes, de cómo se hacen las cosas, de cómo se vestían la gente en tal época, ¿no? Yo me invento, me comparto un poco lo que hicieron en Stranger Things, que era, vamos a hacer de esta cultura de los 80, ¿cómo vas a saber de la cultura de los 80 si no tienes un estudio previo de referencias de cómo se vestían, cómo usaban, qué expresaban y demás, ¿no? Entonces, acá tiene perfecto balance la carrera para que tú no seas simplemente un maquinista, un operador de que estás simplemente detrás de un software y no, sino que seas una persona que continuamente está creando, siendo y haciendo, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros velamos bastante, que es para que los estudiantes puedan sacar adelante sus propios proyectos, y sobre todo proyectos audiovisuales, hacer cine y demás, ¿no? En ese sentido, tenemos el perfecto balance entre teoría y también en la práctica para que
tengas la técnica, que también es algo que en varias entrevistas Guillermo del Toro también comenta que también es bastante importante, ¿no? Tener todos estos referentes históricos y clásicos. Entonces, los animo a revisar nuestras redes sociales de la carrera de cine para que puedan verla un poco más de la malla que tenemos, para que vean un poco más, pregunten información acerca de la beca que tenemos, acerca de la beca del CENESID, postulen también ahí a través de las becas del SNNA. También pueden revisar también en nuestras instituciones, pueden postular para diferentes tipos de becas que también da la institución, rendimiento académico, por diferentes logros culturales, por rendimiento deportivo y demás, que te facilitan también para poder estudiar. Y, por ejemplo, tenemos varios estudiantes que a partir de esta beca pudieron ahorrar cierto dinero para poner sus propios emprendimientos audiovisuales, y ya desde el primer año de la carrera tuvieron la beca, el primer semestre lo pagaron, la beca tuvieron el segundo semestre, y a partir de ahí ya se fueron como los locos ya a empezar a desenvolverse en el mundo audiovisual, porque empezaron a comprar equipos, empezaron a invertir, empezaron a ser contratados, entonces es una cosa bastante interesante porque vas cogiendo experiencia, vas ejercitándose en el músculo audiovisual, y finalmente es un retorno en inversión bastante interesante. Hasta que al final de la carrera ya puedes hacer tu propia película y hacerte más visible en ese sentido, ¿no? Entonces yo con esto agradezco a todo el mundo, me despido, sobre todo agradeciendo a todos los que comparten nuestro contenido, los queremos mucho más que si no los comparten. Pueden vernos en nuestras redes sociales, y esto es hasta la próxima, esta semana, con el doctor Cinema. La próxima semana tenemos un invitado sumamente interesante, esta semana tenemos un invitado sumamente interesante, que es un invitado de una cultura indígena que habla en quichua, que ha tenido experiencia en diferentes producciones ecuatorianas reconocidas, ¿no? Sintonícenos pronto, hasta luego, muchas gracias.